Bienvenido a Creepy Stan, mi canal de relatos aterradores, compartidos por la audiencia y los cuales no verán la luz en el canal principal. Aquí estaremos abordando toda clase de anécdotas paranormales, desde brujas, nahuales, hasta entidades extrañas que no tienen explicación. Sin más, acompáñame y pasemos con las siguientes historias. Los estudiantes y los antiguos espíritus de la unidad de Tlatelolco. Hola Stan, te escribo porque desde hace muchos años vivo en la unidad de Tlatelolco y aunque ya estoy acostumbrado a la historia y a la pesada memoria de este lugar, todavía hay noches en que lo inexplicable me sigue poniendo los pelos de punta. Quienes vivimos aquí sabemos que el 2 de octubre de 1968 no solo fue una tragedia política, también fue una herida espiritual. Dicen que la sangre de los estudiantes quedó impregnada en la plaza y que esa energía atrae y despierta a presencias más antiguas, de cuando los mexicas resistieron su última batalla contra los españoles en ese mismo sitio. A veces pareciera que las dos memorias se juntan aquí, como si los espíritus caminaran juntos en las madrugadas. Se habla mucho, y esto lo he escuchado de vecinos, así como de amigos, desde hace años. Y es que la primera vez que lo noté fue una madrugada de octubre, ya casi al cumplirse un aniversario más. Desde mi ventana tengo una vista directa a la Plaza de las Tres Culturas, y vi claramente varias sombras moverse entre las ruinas. Te puedo asegurar que no eran vagabundos, ni jóvenes paseando. Nadie se mete ahí. Aparte de que esas siluetas se deslizaban de una manera muy curiosa y sin hacer ruido, tanto que casi puedo decir que flotaban. Algunas parecían caminar o cojear, como si estuvieran heridas o como si les doliera una pierna. Otras parecían caminar abrazadas, como si huyeran, pero lo que más me perturbó fue escuchar un murmullo, como si cientos de voces rezaran al mismo tiempo. No hace falta analizar mucho lo que te estoy diciendo. Creo que se trataba de los estudiantes que perecieron el 2 de octubre de 1968. Jóvenes que sin temerlo y con una vida por delante y con planes de hacer toda una vida, perecieron en ese lugar. Y quizá las ganas de seguir viviendo, las ganas de quizá llevar a cabo una vida, hace que ellos no se quieran ir y sigan aquí vagando entre nosotros. Con el tiempo, algunos vecinos nos acostumbramos al fenómeno, y es que no todos han visto cosas extrañas. Créeme, hay gente más preocupada por la delincuencia o por la plaga de ratas que nos ha estado molestando desde hace años. Pero hay un fenómeno muy extraño y algo que no solo he escuchado de otros amigos de la unidad, sino también en otros relatos de internet acerca de Tlatelolco, y son los toquidos en las puertas. De pronto, a las 3 de la mañana, o incluso a medianoche, se escucha como alguien golpea con fuerza, y cuando abrimos, no hay nadie. Me pasó en 2012 por primera vez. Me levanté de golpe, pensando que era algún vecino pidiendo ayuda, pero al abrir, solo encontré un pasillo vacío y un frío inexplicable. Al día siguiente, platicando con la señora de al lado, me confesó que a ella también le tocaron esa noche, pero que lo que escuchó no fue un golpe, sino un grito desesperado, diciendo: «¡Ábranme, por favor! ¡Ábranme!». Gritos de auxilio, gritos de quienes perecieron en las escaleras. Esto pasó en el edificio Chihuahua, un lugar que puedo asegurarte es un foco rojo en esta clase de experiencias. Pero lo más fuerte ocurrió en 2018, justo en la madrugada del 3 de octubre. Estaba desvelado, trabajando en la computadora, cuando escuché gritos que venían de la plaza. No eran borrachos ni pleitos callejeros, eran gritos de auxilio, de jóvenes pidiendo clemencia, pidiendo que no les hicieran nada. Me asomé con el corazón helado. Inmediatamente mi mente trajo imágenes de algún asalto,
de algún delincuente de la zona que estaba haciendo de las suyas. Pero al asomarme a la Plaza de las Tres Culturas, tan solo vi algunas sombras, las cuales corrían en todas direcciones. En medio de ese caos apareció una figura distinta, una más alta, que sin mentirte, parecía tener un penacho. Esto era extrañísimo. Era como los danzantes que están a un lado de la Catedral Metropolitana, solo que este sujeto tenía un detalle muy particular. Su rostro parecía, quizá por la poca iluminación. Lo vi mirar hacia los edificios como buscando testigos y luego se desvaneció entre las ruinas. Desde entonces, varios coinciden en que aquí no solo se manifiestan los fantasmas del 68, sino otras cosas más. Hay noches en que se escuchan tambores prehispánicos, como si las antiguas civilizaciones estuvieran invocando algo. Algunos dicen haber visto sacerdotes con túnicas blancas o mujeres mexicas que lloran entre las piedras del Templo de Santiago. Es como si la plaza fuera un espejo donde convergen los muertos de distintas épocas. Los estudiantes, los mexicas y hasta otros que perecieron en los terremotos. Y es que lo siguiente no lo he escuchado directamente yo, sino por parte de algunos amigos y conocidos. Y es que así como lo dijiste en el iceberg de Tlatelolco, aquí parece ser un lugar donde se concentran toda clase de desgracias. Y es que otra herida importante es el edificio Nuevo León, otra herida que nunca cerró. Yo era niño cuando el terremoto de 1985 lo derrumbó. Aún no vivía aquí, pero fue una montaña de escombros con miles de almas atrapadas. Muchos vecinos dicen que los gritos de los atrapados nunca se fueron, que el concreto absorbió su sufrimiento. Después, en memoria de las víctimas, pusieron un reloj de sol donde estaba ese edificio. A mí me parece un símbolo triste, como un recordatorio de que el tiempo se detuvo para quienes quedaron ahí. Y no es casualidad que justo en ese sitio ocurran cosas muy extrañas. De noche, cuando paso por ahí, siempre siento que alguien me sigue. Hay personas que afirman ver siluetas agazapadas alrededor del reloj de sol, como si velaran el lugar. En ocasiones se escuchan lamentos, un suspiro largo y profundo, o voces que murmuran nombres. Una vecina me contó que caminando de madrugada vio un grupo de personas alrededor del reloj, como si fueran a iniciar una ceremonia. Pensó que era algún ritual, pero al acercarse, notó que esas personas no tenían rostro. Yo mismo en más de una ocasión he escuchado pasos detrás de mí cuando estoy cerca, y al voltear, no hay nada. Una vez, juraría que vi una mano salir de la tierra, como si alguien buscara ayuda desde el subsuelo. Dicen que en esa zona no solo están los muertos del 85, sino que se mezclan con los del 68 y los mexicas. El reloj del sol es como un portal donde confluyen todas las tragedias. Algunos creen que es un recordatorio, otros más que es un marcador energético, donde las almas se manifiestan porque no han encontrado descanso. Tlatelolco no es un lugar común. Aquí la historia no se estudia en libros, aquí se siente en la piel, y puede que lo que te esté mencionando suene un tanto exagerado, pero yo te lo digo como vecino, que ha visto y escuchado demasiadas cosas. Tlatelolco es un lugar donde los difuntos conviven con los vivos, y aunque muchos lo nieguen, basta caminar de madrugada por la Plaza de las Tres Culturas o pasar junto al reloj de sol para darse cuenta que este espacio es un recordatorio eterno de que aquí se derramó mucha sangre. La herida, siento yo, sigue abierta, y los fantasmas de todas las épocas siguen caminando entre nosotros. Aquí en Tlate, cuando iba en la prepa, mi amiga se de un edificio desde el piso 13, aquí en Tlate. Y al día, bueno, pasaron como 2 días de que ella falleció
Y y la vi, o sea, aquí en tu casa, ya estaba a punto de dormirme cuando pues sí, literal la vi. La última conversación con Viri. Hola Stan, te deseo un excelente y perturbador día, tarde o noche, según la hora en la que leas esto. Mi historia comienza el 22 de octubre del 2014, en Tlatelolco. Esa mañana no fui a la preparatoria porque me sentía muy mal, así que decidí quedarme en casa a descansar. Eran exactamente las 10:30 cuando recibí una llamada. Era una amiga. Su voz sonaba entrecortada, temblorosa. Me dijo que habían dejado salir a todo el grupo porque Viri había fallecido. Quería que la acompañáramos en ese último adiós. La noticia nos golpeó a todos como un balde de agua helada. Al igual que mis compañeros, me enteré de lo ocurrido por medio de un periódico. Según las notas, Viri había lanzado algunas cosas desde la ventana de su departamento y luego, sin nada de ropa, se tiró de un piso 13 en un edificio de Tlatelolco. Un final que ninguno de nosotros podía comprender. Al día siguiente, después del velorio y el sepelio, comenzaron los tradicionales rosarios en su memoria. Yo, con mi sensibilidad para percibir lo inexplicable, y es que desde niña veo cosas sobrenaturales o escucho cosas que no provienen de este mundo. Es así que decidí ir hasta el lugar exacto donde todo había sucedido. Ahí recogí un par de objetos que habían pertenecido a mi amiga. Entre todas las cosas que había ahí, había una cinta amarilla que decía precaución. Yo la tomé. En ese mismo sitio encontré también un fragmento de vidrio color azul, perfectamente circular. Estuve a punto de llevármelo conmigo, pero sentí que ya cargaba demasiada energía oscura del lugar, así que lo dejé donde estaba. Cuando llegué a casa, me metí a bañar. Al salir, me llevé las manos a la boca, con un gesto de shock. Ese mismo fragmento de vidrio azul que había decidido no llevarme estaba justo en medio de mi cama. Era como si alguien lo hubiera puesto ahí. No entendía absolutamente nada de lo que había sucedido. La noche llegó, y como me pasa siempre que algo paranormal está a punto de manifestarse, un escalofrío recorrió mi espalda. Lo sentí. No estaba sola. Giré la cabeza y la vi. Una sombra hincada en la esquina de mi habitación. En cuestión de segundos se puso de pie y entonces la reconocí. Era ella, Viri. Estaba ahí, sin ropa, como había sido encontrada, mirándome con un gesto de desesperación. Me armé de valor, estiré mi mano hacia ella y ella, lentamente, caminó hasta mí y tomó mi mano entre la suya. ¿Qué pasó, Viri? Tengo mucho frío. Ella dijo eso con una voz que es difícil de describir, pero que era hueca y aterradora. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Le insistí. Yo no fui. Yo no lo hice. Entre la oscuridad del cuarto, escuché que ella me dijo: No entiendo por qué ustedes siguen vivos y yo no. Intentando contener las lágrimas y el miedo, le dije lo único que pude. No entiendo por qué ya no estás, pero debes seguir tu camino, Viri. No puedes quedarte aquí. Ve y descansa. Descansa en paz. Ella apretó mi mano con fuerza y en ese mismo instante se desvaneció frente a mis ojos. Esa noche no fui la única. Muchos compañeros se sintieron inquietos. Otros soñaron con ella. Algunos incluso dijeron haberla escuchado en sus casas. Pero yo, Stan, yo tuve la fortuna de conversar una última vez con mi amiga. Una conversación que me dejó más preguntas que respuestas. Tlatelolco siempre ha tenido esa energía lúgubre, misteriosa y sombría. Pero jamás pensé que una de mis amigas formaría parte de esos eternos misterios. Hoy, yo sé que Viri sigue presente
entre el dolor y las sombras que envuelven este lugar. Gracias por leerme, Stan, y le deseo a toda la comunidad dulces pesadillas. Las siguientes anécdotas no tratan exactamente de lo que hemos escuchado en estas otras historias. No trata de fenómenos paranormales ni de entidades fantasmales prehispánicas, sino del terror que se vivió cuando muchas personas estaban con vida. Y me refiero a todos esos relatos turbios y oscuros sucedidos el 2 de octubre de 1968, donde muchísimos estudiantes se despidieron de este mundo a manos del gobierno y que las historias que dejó ese día, vaya, dejaron marcado a todo el territorio de Tlatelolco. Las siguientes historias son crudas por demás y nos hablan de la cara más perturbadora de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968. Luz Morales Silva nos cuenta: Hola Stan, espero que te encuentres bien. Soy gran fan tuya desde el 2020 y es la primera vez que me animo a escribirte. El tema del 2 de octubre del 68 y el terremoto del 85 siempre me han intrigado mucho. He leído artículos, visto documentales y he escuchado anécdotas, desde YouTube hasta TikTok. Y aunque muchos comentarios coinciden entre sí, aún no sé qué tan verídicos sean. Lo que sí creo es que no creo que las cifras oficiales de decesos en el 68 sean ciertas. Creo que las cifras extraoficiales son más realistas. Las anécdotas de gente que desapareció, familias enteras buscando a sus hijos en instituciones gubernamentales, son en serio demasiadas. Algunos estudiantes, basándose en las medidas de la Plaza de las Tres Culturas y la cantidad de marchas que llegaron ese día, estiman que habían al menos 4,000 personas. No eran solo estudiantes, también había sindicatos, trabajadores y gente que empatizaba con el movimiento. Incluso en una grabación se escucha cómo reciben con aplausos a los ferrocarrileros que se reunieron. Días antes del 2 de octubre, muchos jóvenes ya habían desaparecido o habían sido encarcelados en Lecumberri y otras prisiones. Hay una película llamada Olimpia que narra algo de esto. Pero lo más impactante son los relatos de familias que aseguran que sus desaparecidos aparecieron hasta 8 o 10 años después, algunos justo después del terremoto de 1985. Los encontraban demacrados, sucios, tristes y con la mirada perdida. Muchos hablaban de lo que habían sufrido durante todo ese tiempo, privados de su libertad. Y es que se habla que el gobierno ocupó el temblor del 85 para liberar a varios presos políticos y otros más, quizá los más importantes y líderes de diferentes movimientos, eran hallados sin vida y fueron pasados como víctimas del temblor, cosa que no dudo ni un momento que el gobierno de aquel entonces lo haya hecho en realidad. También se cuentan historias de cómo los militares iban casa por casa, incluso en otros estados, buscando alumnos cercanos al movimiento. Una chica relató que una conocida suya huyó ese día de la ciudad y nunca más volvió a contactar a sus familiares, esto por terror a que la fueran a encontrar. Este es otro de los puntos que me eriza la piel. Leí 3 anécdotas que conectan directamente al 68 con lo ocurrido en el 85. Una mujer contó que fue a la morgue improvisada en Parque Delta con su tío y otros familiares para buscar desaparecidos. El tío se desmoronó al ver entre la gente que se encontraba en esa morgue compañeros suyos desaparecidos el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, y los cuales aún tenían ropa vieja y cuerpos delgados, distintos a todos los demás que se hallaban ahí en el estadio del Seguro Social, ahora Parque Delta. Otra vecina fue notificada que su hijo, desaparecido en el 68 y que se encontraba en la Plaza de las Tres Culturas, había sido visto ahí. La señora fue a identificarlo, pero después de eso ya no se supo nada de ella. Se fue de la ciudad y nunca volvió. Un voluntario que ayudaba en la morgue relató que apenas llegaban las personas, un camión militar trajo a otros más, con descripciones similares. No parecían haber salido de los escombros por edificios, sino que estos tenían impactos de plomo. También leí sobre una tortillera en Tlatelolco,
cuyos dueños escondieron a varios estudiantes durante más de 10 días. Lo increíble es que los mismos militares que rondaban la zona les compraban tortillas. Otro joven aseguró que estuvo oculto hasta 3 meses con una pareja de ancianos, porque cuando llamaba a su casa le decían que a sus compañeros los habían sacado de sus hogares por los militares, por lo que él se quedó ahí 3 meses en uno de los edificios de Tlatelolco. Se habla incluso que tanques militares avanzaron hasta el Zócalo, persiguiendo estudiantes, capturándolos, o incluso algo peor, en plena vía pública. Décadas después, instituciones de desaparecidos seguían recibiendo a padres ancianos, preguntando por sus hijos que nunca volvieron. También hay rumores de grabaciones que circulaban en el Chopo, la Merced y Tepito, conocidas como las cintas perdidas. Muchos creen que antes de que el gobierno decomisara esas grabaciones, algunas personas lograron sacarles copias y eran distribuidas o vendidas en los lugares antes mencionados. Y es que este es el misterio que más pesa. ¿Dónde quedaron muchos de los que cayeron el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas? Algunas versiones dicen que fueron llevados a Campo Marte, un campo militar, y que en los días posteriores se percibió un olor insoportable que provenía justamente de la zona de este campo. Otros más hablan de que muchos fueron llevados a la fosa común, ubicada en el Panteón de Dolores, muy cerca de Chapultepec, y curiosamente, también muy cerca de Campo Marte. Otros más hablan de osamentas encontradas en el IPN, donde los análisis forenses indicaban que databan de los años 60. También se dice que fueron arrojados al mar o enterrados en la misma UNAM. Eran muchas las personas que llevaban cámaras de video y fotografía ese día. Los soldados decomisaban la mayoría, pero no a todos. Hasta ahora, algunos fragmentos han sobrevivido, como los que la BBC mostró en reportajes, o incluso los que se vieron hace pocos meses a través de canales oficiales de la UNAM. No sé qué tan verificables sean todos estos relatos, pero considero que deben ser contados. El 2 de octubre y el 19 de septiembre quedaron ligados para siempre, no solo por la tragedia, sino por los misterios que envuelven a ambas fechas. Y lo peor es que estas 2 fechas oscuras, estos 2 días negros para México, para toda la República, tuvieron como lugar Tlatelolco. Por lo que, así como he escuchado en muchos de tus videos, este lugar está marcado y la carga energética que maneja, te lo puedo asegurar, es más que extraña, Stan. Familias aún cargan con la incertidumbre de dónde quedaron sus hijos, y mientras no haya respuestas, las sombras de Tlatelolco seguirán siendo más que un recuerdo. Serán un misterio vivo, parte de la eterna tragedia que envuelve a esta unidad habitacional. Gracias por leerme, Stan. Este tipo de cosas considero que no deben ser olvidadas y la debemos recordar para que no vuelvan a suceder. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunas experiencias extrañas de la audiencia. Dime, ¿tú tienes alguna historia similar? Si es así, no lo dudes y envíame tu anécdota a mi correo evidencia.tristan@gmail.com, o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sin más, no olvides seguirme a través de mis redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.